Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes y les damos la bienvenida a un episodio más de su programa La Voz del Islam, que es una producción que tiene por objeto presentarle a usted, señor televidente, lo que es el Islam, lo que es su cultura, su fe y su aporte a la civilización de la humanidad. Estamos con una serie de programas que hablan sobre la Sharia islámica, es decir, sobre la legislación en el Islam. Como ustedes saben, el Islam es un modo de vida completo que acompaña todas las acciones del ser humano en todos los campos de la vida humana. Entonces, la Sharia islámica es la legislación, es decir, la normativa que acompaña a los preceptos religiosos y a las actividades humanas en general. El programa de hoy, si Dios quiere, va a tratar sobre lo que la Sharia dice sobre el comercio, es decir, el comercio como actividad humana dentro de lo que llamamos las transacciones. El programa de hoy también va a ser una presentación de todo lo que tiene que ver con actividades de compraventa y, en fin, toda clase de transacciones que tienen que ver con el área comercial. Pero antes de continuar, vamos a darle la bienvenida al profesor Israel, que nos acompaña en este día. ¿Cómo está, profesor? Assalamu alaikum. Alaikum salam, Sheikh Isa, y una vez más, gracias por invitarme al programa La Voz del Islam. Y aquí vamos a interpretar algunas consultas sobre la Sharia. Y viene así, la primera consulta que nos hacen es, ¿qué dice la Sharia sobre el comercio? Bien, como ustedes saben, Dios estableció todo lo que existe en la tierra para que el ser humano se pueda beneficiar. Pero al mismo tiempo también Dios nos ha puesto como custodios, como responsables de lo que existe también en la tierra. Es decir, que el ser humano tiene derecho a explotar los recursos del planeta Tierra, pero al mismo tiempo debe conservar el ecosistema, debe conservar el equilibrio, ese delgado y fino hilo que mantiene a la vida en este planeta. Entonces, en todas las actividades de la vida vamos a ver que el Islam tiene una tolerancia, es decir, una permisión, una licencia para que el ser humano explote todos los medios posibles, todos los medios lícitos, legales, para beneficiarse, es decir, para conseguir su sustento. Pero al mismo tiempo el ser humano debe ser responsable de las actividades que realiza. En ese sentido, el comercio es una actividad de principio declarada como lícita. Dice Dios en el Sagrado Corán que Él ha hecho lícito el comercio, ha hecho lícito las compraventas y ha hecho lícito toda clase de transacciones comerciales. Este tema del comercio, sí, profesor, este tema nosotros lo debemos asociar con algo muy importante también. Se trata de la propiedad privada. El ser humano tiene derecho a poseer cosas, es decir, que sean suyas propias, de su familia, y existen otro tipo de cosas, otro tipo de bienes que no son propiedad privada y que son parte de la propiedad pública o parte de los bienes del Estado. El Islam viene a garantizar la propiedad privada. Lo que una persona adquiere de forma justa, de forma lícita, debe ser protegido y debe ser conservado. Es decir, que la Sharia islámica debe garantizarle a la persona su propiedad. ¿Qué significa esto? Si nosotros entramos en una transacción comercial y esta transacción se ve afectada por fraude, por engaño, se ve afectada por explotación, ¿en qué resulta esto?
resulta que la propiedad de esa persona que entró en esta transacción fraudulenta va a ser usurpada, es decir, le va a ser retirada al propietario justo y legítimo para entregársele a otra persona que adquiere esta propiedad o este bien de manera fraudulenta, de manera injusta, opresiva, de manera ilegítima, de manera pecaminosa. Entonces, el comercio en el Islam parte de la base de que toda actividad humana es lícita, es permitida, pero al mismo tiempo asume que cualquier transacción comercial que implique fraude o que implique la adquisición de un bien de manera fraudulenta, de manera ilegítima, esta transacción será prohibida por la Sharia islámica. Dios establece claramente que el comercio es una actividad digna, es una actividad necesaria, justa y que es permitida, excepto algunos tipos, algunas transacciones excepcionales que encierran injusticia, que encierran usurpación de la propiedad ajena. Y estas prohibiciones vienen como un resultado de la legislación general, de que Dios protege la propiedad privada de los seres humanos a través de la Sharia islámica. Esperamos que esta respuesta sea suficiente y sea útil para aquellos que buscan la verdad. Cuéntenos, profesor, ¿qué más tenemos respecto a preguntas? Gracias, Sheisa. Sobre la misma línea hemos recopilado las preguntas y nos llega la siguiente que dice así: ¿qué clase de mercados entonces plantea la Sharia? Muy buena pregunta. Primero que nada debemos ver que el mercado es un concepto un poco subjetivo. El mercado sería el campo, el lugar o el momento en el cual se encuentran dos partes para realizar una transacción comercial. Existen mercados que son geográficamente situados, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos los mercados de una ciudad, pero también existe el mercado como un conjunto de normas, como un conjunto de legislaciones, costumbres que rigen la actividad comercial. Entonces, de principio, el mercado que plantea la Sharia islámica es un mercado libre, en el cual cada persona ejerce su derecho divino a hacer uso de su propiedad. Este derecho divino de hacer uso de la propiedad implica que podemos venderla, podemos regalarla, la podemos donar. Y Dios nos dice en el Sagrado Corán que todo comercio, toda compraventa que se da en el mercado debe ser de mutuo acuerdo, es decir, siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Nadie obliga a otra persona a comprar, nadie obliga a otra persona a adquirir un bien con un precio excesivamente caro. El mercado es libre, es decir, que el comercio debe ser de mutuo consentimiento. La gente debe estar contenta, la gente debe aprobar y consentir la transacción comercial. Sin embargo, es importante aquí tomar en cuenta, profesor, es muy importante tomar en cuenta que cada mercado tiene sus distintas costumbres, tiene sus distintos modos, y esto debe ser respetado por la Sharia islámica dentro de los espacios que permite el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad. La forma de interpretar que una transacción ya ha sido cerrada, que una transacción se ha realizado, pueden variar de un país a otro, pueden variar de una ciudad a otra, y es más, dentro de una misma ciudad, los distintos rubros, las distintas áreas del comercio pueden tener diferentes formas de certificar que una transacción se ha realizado. Entonces, el mercado en la Sharia islámica es un mercado libre. Toda transacción comercial se realiza por mutuo consentimiento siguiendo las leyes naturales de la oferta y la demanda, siempre y cuando ambas partes no incurran en el pecado de ser fraudulentos, de engañar, estafar
o apropiarse de los bienes de forma injusta y pecaminosa, que es la manera que Dios prohíbe, ¿no es cierto? Esperamos que esta respuesta sea útil, sea beneficiosa para aquellos que buscan la verdad. Veamos qué más tenemos respecto a la legislación comercial en el Islam. Cuéntenos, profesor. Gracias, Sheisa. Y sobre la misma línea, como siempre, nos llega lo siguiente. ¿Qué nos dice la Sharia sobre el fraude comercial? El fraude comercial. Primero que nada, el fraude comercial es un pecado, es decir, es una ofensa del ser humano en contra de su Dios. Y en algunos casos, profesor, en algunos casos el profeta Muhammad incluso llegó a decir que aquel que comete fraude en contra de los compradores, en contra del público en general, no es de los musulmanes. Imagínese usted qué serio. El profeta Muhammad estaba paseando por un mercado de Medina y observó que había una tienda que ofrecía un tipo especial de dátiles. El profeta introdujo su mano en el costal o el contenedor de los dátiles hasta bien adentro. Cuando introdujo su mano, notó que los dátiles estaban mojados. Y mojar los dátiles es una costumbre antiquísima, desde que los seres humanos empezaron a comer los dátiles, que se utiliza para darle un mejor aspecto o también para rejuvenecer el producto. ¿Cómo lo rejuvenece? Le hace dar la apariencia de que el dátil es fresco, que está lozano, es decir, que tiene todavía humedad en él. Entonces el profeta Muhammad vio que estos dátiles eran secos, pero a través de humedecerlos se les daba mayor tamaño porque la fruta seca absorbe el líquido, crece y parece más lozana. Entonces el profeta Muhammad pronunció esta sentencia bien grave, dijo: aquel que nos engañe no es de nosotros. Es decir, que un musulmán, cuando practica la actividad comercial, no puede incurrir en el engaño. Debe siempre aclarar cuáles son las condiciones, cuál es la situación o el estado del producto que está vendiendo. O si es comprador, debe aclarar de forma bien precisa cómo va a realizar el pago, en qué tipo de moneda o bien va a realizar el pago, en qué fecha, etcétera. La actividad comercial es una actividad importante, lícita, pero también significa que nosotros debemos ser serios, que nuestra palabra debe valer. Cuando se realiza un acuerdo de compraventa, por ejemplo, no puede haber ningún engaño. Si se descubre que hay un engaño, queda en manos de la parte engañada, la víctima del fraude, mantener la transacción, obligar tal vez a su contraparte a cumplir con lo que había prometido o simplemente anular, cancelar ese contrato o ese acuerdo comercial ante la evidencia de fraude. Entonces, el fraude inicialmente es un pecado. Dios castiga a los que cometen el fraude durante el comercio y también se puede convertir en un delito, porque todo fraude implica un daño, implica una apropiación indebida de la propiedad privada de otra persona. Los bienes no deben ser adquiridos de forma fraudulenta. El profeta Muhammad nos dijo claramente, dijo: yo soy un ser humano y a veces una de las partes podrá ser más elocuente que otra en un juicio. Si yo, por error,
le he asignado a alguno de ustedes la propiedad de su hermano, el justo derecho de su hermano, el que acepte esto y se apropie, se beneficie de este error judicial, debe saber que está preparado para ocupar su lugar en el infierno. Fíjense, si a través de un engaño, a través de una argumentación falaz, mentirosa, se adquiere, se obtiene un bien, esto significa un castigo en el infierno. Entonces en el Islam algunos pecados se quedan así, son solo pecados y eso se arregla entre Dios y la persona. Pero otros pecados se convierten en delitos y la autoridad debe intervenir. Por ejemplo, un caso muy común de fraude es trucar las balanzas que se utilizan para vender en los mercados. Cuando usted va y compra fruta, verdura, algunos de los productos se compran o se venden por su peso y las balanzas lamentablemente con demasiada frecuencia suelen estar trucadas para favorecer al vendedor. Y eso es un fraude porque el vendedor se está apropiando del dinero del comprador de forma pecaminosa. Está violando la santidad, está violando la sacralidad de la propiedad privada en el Islam. Entonces, profesor, la opinión del Islam respecto al fraude es bien clara. Es un pecado clarísimo y es un delito también de apropiación ilícita de bienes y también daño económico a los demás, al prójimo. Entonces es un pecado y es un delito el fraude comercial. ¿Qué más tenemos, profesor? Ahí nos llega la siguiente, muy interesante, que dice así: ¿se puede vender a crédito? Bien, la verdad es que las formas de transacciones comerciales, principalmente la compraventa y otros tipos de transacciones, son infinitos. Los seres humanos constantemente inventan nuevas formas de comerciar. Los seres humanos a través de la tecnología también ven que se les abren puertas nuevas. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que íbamos a poder comprar cosas a través de Internet? Hoy en día tenemos subastas por Internet, hoy en día tenemos un gran capítulo del derecho que es el comercio digital, ¿no es cierto? El comercio a través de los medios de comunicación modernos. La regla aquí es que cualquier tipo de transacción comercial que no implique un fraude es permitida. Entonces, si vamos a hacer una compra o vamos a vender algo y lo hacemos a crédito, es decir, a cuotas, o postergando el pago del producto a una fecha posterior, eso es lo que entra dentro del concepto de crédito, eso está permitido en el Islam. Pero si esta ligera variación que hace que una compraventa no sea en efectivo y se convierta a crédito, si esta pequeña variación implica algún tipo de daño a una de las partes o implica algún tipo de fraude, es prohibido el comercio a crédito, profesor. Por ejemplo, si una persona se compromete a entregar de aquí a un mes algo que ni siquiera él tiene seguridad si lo va a tener, eso es un fraude. Si una persona dice que va a pagar un producto en un tiempo específico y el dinero con el que él iba a pagar se devalúa y él, sabiendo eso, que iba a perder su valor, empuja al otro a realizar ese tipo de transacción, por ejemplo, sabiendo que le iba a restar al justo derecho, al justo pago que le debía dar al otro, entonces está incurriendo en un pecado.
Debemos asegurarnos entonces cuando queremos hacer una compra a crédito o cuando siendo nosotros comerciantes querramos hacer una venta a crédito, debemos asegurarnos que no haya fraude, que no haya daño económico al prójimo, y también debemos asegurarnos que no haya usura, es decir, que la transacción a crédito o a cuotas no implique algún tipo de interés usurero. El profeta Muhammad, por ejemplo, nos dijo claramente que la mejor forma de comercio es al contado, es decir, en efectivo y en el momento, ya sea utilizando dinero o en los trueques. Se da y se recibe en ese momento, pero que es permitido vender a plazo, vender en cuotas, pero dijo claramente que es prohibido vender, por ejemplo, un ave que todavía vuela en el cielo, o vender un pez que todavía está en el río, está en el agua y no lo hemos pescado aún, porque no sabemos. También, por ejemplo, nos prohibió que vendamos las frutas cuando están verdes, porque a plazo, es decir, a crédito, tal vez esas frutas no lleguen a madurar, ¿no es cierto? Entonces, seguimos la misma regla. Toda transacción es lícita, toda compraventa, todo intercambio comercial es permitido, aunque sea a crédito. Dios dice claramente que Él desea nuestro bien, desea que las cosas sean fáciles para nosotros. También dice Dios en el Sagrado Corán que ante toda dificultad surge una facilidad. Entonces, si el comercio normal en efectivo al contado se hace difícil, hay opciones como la venta a crédito que facilitan la vida de las personas, pero con la responsabilidad, con el compromiso de que esto no signifique un perjuicio para la otra parte en la transacción comercial. ¿Qué más tenemos, profesor? ¿Hay más preguntas? Sí, Sheikh, muchas gracias. Sobre la misma línea, usted nos acaba de explicar que sí puede haber comercio, pero aquí nos llega algo muy interesante que dice, ¿puede haber sociedades o empresas comerciales en el Islam? Buena pregunta. Toda transacción, todo acuerdo comercial que se realiza en el Islam es de principio lícito. Y nosotros podemos asociarnos, puede haber diferentes clases de sociedades comerciales entre capital y labor, por ejemplo, o entre distintos capitales sumándose, o también distintos obreros, artesanos que agregan su esfuerzo, agregan su habilidad unos a otros para conseguir mejores ganancias y mejores beneficios en el comercio. Entonces, de principio, las sociedades son permitidas en el Islam. Pero hay ciertas reglas y ciertas cosas que debemos tomar en cuenta, que una sociedad no puede implicar la explotación de uno de los socios. La sociedad no puede implicar que haya un daño económico a los socios con seguridad. Por ejemplo, en las sociedades a veces de capital con esfuerzo, con trabajo, la parte capitalista incluye condiciones engañosas, condiciones ambiguas que impiden que el socio capitalista se perjudique ante la pérdida en el negocio, haciendo que el socio que trabaja, el socio trabajador, se perjudique siempre ante todas las condiciones. Esto es prohibido en el Islam. También es importante destacar que en una sociedad todos los socios tienen que tener derecho a voz y a voto. Es decir, que en la sociedad deben estar en igualdad de condiciones sin importar la cantidad de acciones que posea cada socio en la sociedad. Es decir, que cuando se hace una asamblea, una reunión de los socios, en cualquier negocio que se realiza, cada uno vale por sí mismo. Cada uno tiene su propia
opinión y cada voto vale, o sea, se cuenta un socio, un voto. Aunque uno de los socios tenga el 2% y el otro tenga el 98%, en el momento de votar hay 2 votos. En el momento de votar son 2 votos porque son 2 socios. Si tuviéramos 5 socios, habría 5 votos. No se le asigna los votos a la persona en base a la cantidad de acciones que posea de un bien. Las sociedades o empresas se pueden establecer para hacer varias cosas. Hay algunas que trabajan en el campo agrícola, por ejemplo, otras en lo que es industria, en la artesanía, en fin, en cualquier rubro, siempre y cuando sea lícito, se pueden dar estas sociedades, deben ser justas, adjudicándole a cada asociado un voto y evitando que los asociados más ricos se queden con las ganancias mayores solo por ser ricos y que estén siempre a salvo de las pérdidas solo por ser ricos y que los socios minoritarios estén en una posición de humillación ante los mayoritarios, que estén en una posición de desventaja solo por ser más pobres tal vez, o estén siempre asumiendo las pérdidas en una transacción solo por ser más pobres. Entonces, nuevamente, todo tipo de sociedad es permitida en el Islam siempre y cuando no implique injusticia, daño o fraude, ¿sí?, entre las partes o a los clientes de esa sociedad. ¿Qué más tenemos, profesor? Gracias, Sheisa. Y tenemos una consulta más para concluir, que nos dice así: ¿la Sharia qué nos dice sobre los intereses y los préstamos? Buena pregunta. Los préstamos en el Islam siempre deben ser con interés solidario, es decir, que una persona le presta dinero o un bien a otra persona con el fin de ayudarle, es decir, solidarizándose con esta otra persona. Por lo tanto, ningún tipo de préstamo en el Islam debe implicar que haya una ganancia o un beneficio para el prestamista. Si usted presta 100 pesos a otra persona, recibirá en su momento y de la manera que hayan consensuado entre ambos, recibirá solamente 100 pesos. No tiene usted derecho de incluir una condición en una transacción donde usted deba beneficiarse por haber prestado el dinero. Entonces, la usura es la acción de obtener beneficios extra de un préstamo o un intercambio comercial. La usura es un pecado gravísimo en el Islam. Dios nos dice en el Sagrado Corán que aquella persona que no se abstiene de transar o comerciar a través de la usura y que no abandona esta actividad ilícita, que se debe preparar a una guerra contra Dios. Y son ínfimos, es decir, son muy pocos los pecados donde Dios menciona que le va a hacer la guerra al pecador. Es más, yo creería que este es el único pecado donde Dios amenaza al pecador, al usurero, de que va a entrar en guerra contra él. ¿Y quién puede ganarle una guerra a Dios si todo lo que existe en el universo, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, está al servicio de Dios? Entonces, el interés es una parte de una transacción usurera. Hoy en día no se usa mucho la palabra usura, pero se la cambia por la palabra interés. Entonces, si usted presta dinero y pide intereses, está cometiendo el pecado de usura, es un usurero. La persona que saca un crédito y está dispuesto a pagar intereses está participando en una transacción usurera. Aunque le cambien el nombre, aunque le pongan otro nombre,
aunque lo llamen de la manera que quieran, cualquier préstamo que lleve a consecuencia un beneficio para el prestamista es usura y es pecaminoso, es decir, que está prohibido en el Islam, y la usura anula cualquier transacción comercial. Esperamos que la respuesta haya sido útil y beneficiosa, y aprovechamos para invitarlos a comunicarse con nosotros a través de los medios de comunicación que van a aparecer en su pantalla, a través de las redes sociales también, y los esperamos en otro episodio de su programa La Voz del Islam. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. As-salamu alaykum.